Bueno, hola a todos, hola querida familia, ¿qué tal Ariel, amigo, cómo estás? ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo vamos? Pues aquí vamos ya cerrando ciclo, un ciclo súper Pues sí, interesante que de también. charlas. Ujú. Y por el capítulo 10 vamos ya, en donde quisiera hacer una pequeña introducción simplemente para recordar lo que vimos en los bloques anteriores, que fue mucho contenido muy denso, y para hacer un poquito la transición hacia esta nueva fase donde nos vas a hablar un poquito más de lo que es la nueva educación. Y también, si recuerdas, en el episodio 9 te dije que tenía dos preguntitas pendientes, entonces también quisiera que las cerrásemos un poquito antes de comenzar con la nueva educación. Claro que sí. Ah, así que bueno, en los episodios 8 y 9 nos explicaste en detalle el funcionamiento de la TIR, la tecnología inmaterial de la realidad, que me atrevería a decir es el resultado de todo lo que has vivido y que de alguna manera te fue preparando para crear este método. Entonces, nos contaste que la TIR es una práctica, un protocolo que nos ayuda a actualizar nuestro vehículo físico y espiritual o sutil en sintonía con el movimiento actual de la Tierra, marcado por digamos, una incesante elevación de frecuencia, si lo podemos llamar así, ¿no? Y una Ujú. tendencia hacia una mayor conciencia de unidad. Nos explicaste que el método se estructura en dos etapas. Esto lo recuerdo brevemente porque fue mucho todo lo que vimos. Entonces, la primera etapa consiste en una serie de prácticas que tú has desarrollado, que son la activación de la biología, el ciclo de evolución, donde el agradecimiento ocupa un lugar central en el protocolo, y también la meditación con geometría sagrada. Y la segunda parte incluiría lo que es toda la conexión con las plantillas que nos explicaste en el episodio pasado, la conexión con el yo superior y la conexión también con el diseño original. Y estos protocolos nos permitirían recordar a nivel álmico nuestro origen, reconectar con él y volver a alinearnos o sintonizarnos con todo ese campo de información del que provenimos. Ujú. Am, y bueno, pues nos explicaste, por tanto, la TIR, este método que tú ofreces para que las personas puedan actualizarse en estos tiempos de cambio a nivel energético del planeta. Y se nos quedaron un poquito pendientes que nos recordases qué es Omega y cuáles son los grupos de almas que están encarnando en la Tierra en este tiempo y en qué se caracteriza su frecuencia, porque nos dijiste que Omega fueron ellos quien te dijeron que la biología no estaba preparada y eso ya te puso en alerta para poder organizar la información de la TIR, ¿no? Así que bueno, ya te dejo después de con todo esto. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muy bien el resumen. Te felicito. Entonces, a ver, empezamos por el principio. Sí, el método hace exactamente eso. Lo que tú dices, preparar la biología y la conciencia para lo que nos toca hacer en este momento. Eh, Creo que también lo he dicho en su momento, nos permite acceder a todo un nuevo vocabulario que no teníamos, o sea, que no nos enseñan en la escuela y demás, con lo cual, como siempre digo, gran parte del método o de la formación tiene que ver con, o sea, aprender este vocabulario para realmente poder aplicarlo, ¿no? Pero el método en sí en realidad es muy fácil y es más el contexto lo que es complejo. Entonces, Omega, yo no tengo muchísima información sobre esto porque yo simplemente pues he ido conectando lo que tenía que conectar, pero por ahí no sé, yo no tengo mucha más información. Omega, hasta donde yo sé, es una estructura administrativa a nivel jerárquico y espiritual, a la que yo estoy conectado mediante, bueno, toda una serie de, como digamos, de circuitos, porque evidentemente uno no se puede conectar a fuentes tan altas de forma directa, para eso tenemos otros cuerpos que van haciendo de puente, ¿vale? Entonces, yo a través de otros cuerpos, una vez que yo hice mi propio proceso de conectar a mi yo superior, etcétera, etcétera, se genera entonces la conexión con Omega, insisto, como un sí, apartado administrativo de alta frecuencia, por supuesto, que acompaña el plan y este momento planetario. Entonces, no es que tenga un nombre o sea un señor o este tipo de cosas, simplemente es una estructura, como te digo, administrativa, conectada a su otra parte que es alfa. Entonces está el alfa y el omega, que es lo que conocemos, insisto, como estructura administrativa para el plan en este momento. A mí la información me la baja omega, la parte alfa, creo yo
que es como más reciente en mi recorrido, pero insisto, tampoco tengo información que yo pueda ampliar. Perfecto. Ok. Esto por un lado. Ahora, lo que sí sé es que en la medida que las personas van haciendo la conexión con la TIR, pues son conectadas a la administración, evidentemente, ¿sí? Porque esto funciona así. Hay otras estructuras intermedias de las cuales no hemos hablado, pero creo que sería muy complejo entrar ahí. Si ya lo otro parece un montón, imaginaros que hay otras estructuras que se van aplicando al individuo que va activando la tecnología. Cuando yo hablo de tecnología es literalmente por, a ver, quiero organizar una parte que me parece muy importante. Nosotros, por diseño, en la medida que vamos tomando conciencia, que es una frase que suena un poquito ambigua todavía, pero vamos subiendo nuestro gradiente energético, del cual ya hablaremos, claro, la estructura se va, esto va siendo como clac, 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 y todo esto que os he explicado simplemente se va desplegando porque esto es lo que más me interesa explicar. No es una cuestión externa, es simplemente nuestro diseño. Si tú le pones una frecuencia, hace clac, si le pones otro, hace clac, si le pones otro, hace clac, y simplemente vas a ir conectando con lo que tengas que conectar. ¿Sí? Ahora, si no tomo conciencia, si no practico nada, si no hago nada, si no cambio mi alimentación, si no medito, si no camino por la naturaleza, si no hago nada, claro, no va a ser ni automático ni espontáneo. Esta es la parte que cuesta a veces a la gente que se queda esperando que le suceda algo. No va a pasar así, no va a ser así. Es un proceso que se hace de forma voluntaria, ¿no? Entonces, pues eso, con respecto a Omega. ¿Y qué me quedé? No, ¿Qué me quedó en el Omega, tintero? perfecto. No, era simplemente eso, porque como lo habías mencionado así de pasada, no sabía muy bien, pues eso, se trata de estructuras jerárquicas, ¿no? Que están ayudándonos en estos momentos Sí. con este programa de ascensión planetaria, despertarte Uh-huh. conciencia. Perfecto. Ya era lo que quería Entonces, saber. lo que yo decía es Mm, eso. También para dejarlo claro, hay estructuras que tienen que ver con nuestra tecnología, como todo lo que hablamos el otro día, inmediatamente conexión a diseño original, conexión a, perdón, a su superior, diseño original, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hay otras estructuras que sí son externas, que para las personas que estamos haciendo, pues, que estamos con estas tareas, sí son externas. Podríamos decir, son tecnologías externas que se aplican dentro del individuo en planos sutiles y acompañan la tarea. Pero serían cosas diferentes. Yo lo que más claro, me interesa claro, claro. es entender que en la medida que uno ajusta la frecuencia en la exactamente como una radio, en la dirección que lo tiene que hacer, la tecnología, el diseño es perfecto y se despliega en perfección. También es verdad que eso que dices tú es importante porque yo creo que de manera natural no se nos van a dar esas herramientas externas mientras no hayamos hecho el trabajo interno personal nuestro primero. No se nos va a dar eso porque si No, no no sería porque no te activarlo. alcanza, no te Exactamente. alcanza. No te alcanza ni la conciencia ni la Claro, biología, no exacto. alcanza. No es Sí, un castigo divino, es que no te alcanza. exactamente. Y luego, Ari, el tema de las almas bueno, que han venido encarnando en oleadas diferentes, ¿no? Con diferentes frecuencias. Empezaste hablando en un momento dado, cuando hablabas de las rompedoras de estructuras, ¿no? O que vinieron aquí a un poquito moverlo todo. Creo que dijiste el movimiento hippie y mencionaste la frecuencia índigo, puede ser. Bueno, ahí me quedé un poco pensando y dije, acláranos un poquito qué son estas encarnaciones o diferentes frecuencias que vienen, cómo se van dando el relevo un poco y cómo se van actualizando unas a otras conforme nos vamos moviendo con el proceso planetario, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros tenemos que entender que todo este proceso es milenario, ¿vale? Está, por supuesto, acompañado por este reloj maravilloso que es el sistema solar, junto con nuestros planetas, ¿sí? Que son presencias, como se dice, arquetípicas, y con todo este anillo de información, que son las constelaciones zodiacales en este caso, con la que también nos van bajando, pues claramente, cuál es la programación que tenemos que seguir. Todo está perfectamente diseñado. Bien, nosotros, como también sabemos, hace 2000 años vino pues nuestro querido Jesús a ya simplemente a encender una chispa, ¿no? Él viene y dice, cuidado, o sea, tu cuerpo es tu templo, o sea, ya empieza a hablar de una serie de cosas y empieza a preparar un movimiento, fíjate, 2000 años antes. Ya. Ahora, actualmente, creo que también lo comentamos muy rápidamente, se despliega una nueva era, que es la era de Acuario, que también durará 2000 años más, que trae una programación totalmente diferente y que es el puntapié, digamos, que viene a activar eh,
este salto de conciencia, este salto expansivo a una nueva realidad en quinta dimensión. Yo uso toda esta terminología para que nos entendamos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo está organizado. Entonces, en un momento empieza algo que yo por lo menos lo conozco como un proyecto de rescate, porque evidentemente el nivel de, no sé si llamarle adormecimiento, inconsciencia, desconexión, como le queráis llamar, que hay en el planeta, o que había hasta hace 2 días, pues era muy, bueno, sobre todo el siglo pasado, pues estaba muy marcado. Entonces, se empiezan a usar estructuras de sostén, de apoyo, de rescate para empezar a elevar la frecuencia. Claro, no todo sale bien, ¿entiendes? Entonces, uno de estos primeros movimientos, por ejemplo, entra el movimiento hippie, pero hippie, claro, son nombres, es como nosotros hacemos la lectura aquí, abajo, pero desde arriba simplemente se manda un grupo de almas con una frecuencia muy fuerte, como es la frecuencia índigo, que estuvo presente de un par de décadas en el planeta, sobre todo para empezar a hacer, ya para empezar a marcar un cambio. En ese momento, pues, este movimiento se distorsiona por el uso de drogas, porque claro, muchas veces son almas de muy alta frecuencia que tienen que bajar a la densidad y esto hace que todos nos desajustemos, nos desalineemos. Claro, son transiciones muy duras. Los saltos de frecuencia son movimientos muy duros. Entonces, pero este movimiento igualmente activa algo, ¿vale? Y a partir de ahí, otros grupos empiezan a tomar el relevo y vamos actualizando la frecuencia planetaria, junto con flashes solares, juntos con otros movimientos planetarios, junto con bla, bla, bla. Y Todo entonces, se va acompañando. todo se va acompañando porque por Sí, eso hablamos de un plan, ¿no? sí. Entonces, eh, cuando la frecuencia ha hecho un poquito esto, pues entra otro grupo y cuando la frecuencia ha hecho esto, entra otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo entro con frecuencia índigo, personalmente, pero ¿qué pasa? En la medida que va pasando el tiempo y empiezan a entrar frecuencias cristales, frecuencias arcoíris, frecuencias diamante, etcétera, etcétera, las almas que ya estábamos aquí, tenemos la opción también de empezar a actualizar nuestra frecuencia hasta donde yo entiendo. ¿Perfecto? Ujú, Entonces, ujú, ujú. podemos ir calibrándonos pues hacia un diamante, hacia un arcoíris o lo que sea. Aquí no podemos, yo la verdad es que tampoco es mi área de trabajo, digamos, ni de investigación, pero por supuesto, cada frecuencia trae sus características. Entonces, yo no sabría describir esto. Yo sé que algunas de Ujú. estas, sobre todo creo que los niños cristal, sobre todo, están más marcados por una inteligencia, quizás no tan desarrollados a nivel emocional, pero sí vienen como con todo un desarrollo de la inteligencia, porque, bueno, vendrán a hacer una tarea pues en esa dirección. Luego, los niños Ujú. arcoíris sí traen la energía, o sea, todo lo que es la frecuencia de la alegría y todo esto, como un motor realmente para instalar esa frecuencia que nos va a acercar a todos a lo que conocemos como el Dharma. O sea, que tiene que ver con toda esta cosa de poder conectarnos a la plenitud, ¿no? Al gozo de la vida. Perfecto, no, muy claro. Sí, sí, tiene todo el sentido y además también lo que veo, que no sé si corresponde a lo mejor con algún tipo con alguna de estas frecuencias, pero también veo que hay muchos niños hoy que llegan con la memoria activada, es decir, que llegan ya sabiendo que te hacen unos discursos de vengo de aquí, vengo de allá, esto está pasando hoy, y no lo han podido aprender de ningún lado, sin embargo saben perfectamente lo que está sucediendo en el momento actual. Entonces vienen también Claro. con eso activado para despertar conciencia, para ayudarnos a los padres, a las generaciones a empezar a mover todo esto también. Vale, Esto es muy perfecto, no, pues interesante, ujú, claro, esto es muy interesante porque lo que a nosotros, o sea, nosotros tenemos lo que se llama el velo del olvido, etcétera, etcétera, es básicamente es una membrana de frecuencia. Entonces, si tú traes una frecuencia más alta que esto, esta frecuencia no tiene efecto sobre ti, ¿vale? Por eso cuando hablamos de romper la matrix y todo esto, pues se hace con frecuencia, se hace subiendo tu frecuencia. y Otra con vez, no, pasitos, claro. no es magia, no es magia, Ujú. otra vez es tecnología, es ciencia, o sea, esto tú lo rompes con frecuencia, no tengo otra forma de explicarlo. No, perfecto. Y eso también ahora yo creo que eso viene a unirlo con el tema de
se necesita actualizar la educación actual porque estamos justamente recibiendo toda esta información nueva que de alguna manera tenemos que encajarla y que tenemos que poder redirigirla correctamente para seguir construyendo esta nueva humanidad, esta nueva, ¿no? Este nuevo sistema que están haciendo y sentar los pilares o sentar las bases. Entonces, toda esta nueva educación también tiene un rol muy importante que es del que nos querías hablar hoy, ¿no? Sí, esto es parte de, otra vez, lo que se llama esto proyecto rescate, ¿no? Por eso escuchamos hablar de semillas estelares, por eso escuchamos hablar de los 144.000, son distintos paquetes, distintas funciones, porque honestamente hay millones de cosas que hacer. ¿Qué pasa? Estas almas, pues como todas las almas que entran al planeta, pues tienen que salir por un canal de parto y empiezan pues desde bebés, desde niñitos, van a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate el salto otra vez de frecuencia, como tú dices, un niño que recuerda de dónde viene, que recuerda vidas pasadas y que sabe exactamente lo que tiene que hacer aquí, cuando de repente, pues, la alimentación que le dan es tóxica, cuando el paradigma, digamos, que reina en esa casa ha caducado hace 2 siglos, cuando la educación que recibe en la escuela durante cuántas horas al día no tiene nada que ver con lo que él viene a hacer, esto es tremendo. Entonces, yo personalmente, como ya expliqué, después de empezar a descifrar, digamos, el núcleo de la TIR, esta esfera blanca, a partir de ahí yo empiezo, organizo toda la parte de las geometrías, que era muy importante para el método en sí, pero luego, a partir de ahí, yo empiezo, vamos a decir, a tirar, yo siempre digo, como a tirar de un hilo de estos campos infinitos de información, yo empiezo a tirar de un hilo y empiezo a organizar información. Uno de estos disparadores fue el nacimiento de mi hija, como también ya lo expliqué en su momento. Entonces, cuando Sira nace, yo conecto inmediatamente con parte de mi tarea de decir, yo reconozco la frecuencia de mi hija y yo digo, ¿yo qué voy a hacer para que esta niña no tenga que transitar, por lo menos, quizás lo que me pasó a mí en su momento, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a organizar un paquete de información que yo llamé la nueva educación, pero no como un nuevo sistema educativo, porque no se trata de si enseñamos esto o enseñamos lo otro. Es una toma de conciencia nada más de quién tengo adelante, es esto. Y qué Perfecto. información me está trayendo. O sea, no Ujú. soy yo, entonces Es como acompañar, ¿no? Es la educación en cómo acompaño yo ahora a mi hija, ¿verdad? Para... es un poquito más complejo, creo yo. Es cómo lo acompaño, entender qué viene a ser mi hijo Ujú, ujú, y ujú. entender la gran oportunidad que tengo yo de actualizarme a nivel frecuencia. Entonces, Claro. yo empiezo a desglosar muy en mi cabeza estos temas. En un momento hay un congreso pediátrico alternativo, digamos, donde de repente me invitan a participar desde una mirada un poquito más espiritual. Yo hago una primera presentación de este contenido y a partir de ahí me contacta, quien ahora es mi amiga, Lelis, una pediatra de Buenos Aires, y me dice, oye, escuché lo que hiciste, ¿por qué no hacemos algo? Y yo le dije, mira, yo tengo las líneas generales del proyecto, pero no tengo forma de organizarlo en este momento. Me dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos unas charlas? Entonces, a partir de ahí, en el año 2020-2021, hicimos 20 encuentros para la nueva educación, organizamos juntos todo este contenido. Hace 2 años sacamos el primer volumen de un libro que se llama Un viaje del yo te educo al yo te escucho, y este año sacamos la segunda entrega. Entonces, ¿qué es esto? Es entender que el yo te educo, que es yo te voy a imponer a ti las normas, ¿no? Eh, Como paradigma ha caducado. En cambio vale, yo te escucho quiere decir yo estoy permeable a la frecuencia que tú me traes, que es de iluminación, que es de sanación, con lo cual todo el desafío que vivimos hoy, los que tenemos peques en nuestras casas, tienen que ver con una actualización de un montón de cosas, Claro, de pero entender la infancia desde otro punto de vista incluso. totalmente, pero yo creo que eso como hablamos el otro día, ¿no? Eso tiene que ir siendo permeable en todas las esferas y en todos los ámbitos, porque si bien hablamos de que se trata de algo más de acompañamiento, si tú en tu casa a tu hija la educas así, pero luego llega a un colegio donde el sistema está caducado, hay un choque ahí también, entonces es un poco crear esa conciencia también que los niños lleguen al colegio y también lo tengan integrado y entre ellos también puedan ir favoreciendo ese cambio, ¿no? También que los Sí, maestros puedan pero tomar conciencia de mm, alguna forma. Poco a poco, mm, evidentemente, eso ya es mucho más trabajo, ¿no? Pero sí, yo creo que igualmente los maestros
van tomando conciencia, yo creo que los médicos van tomando conciencia, yo creo que ya miramos a los niños desde otro lugar, yo creo que las redes también nos ayudan a abrir un poco los ojos ante estos temas. Yo cuando hablo con los profesores, cuando hablas con los papás, las mamás, ya hay otra mirada sobre el niño, no es lo que pasaba antes. Entonces, ¿está todo el mundo ahí? No, no está todo el mundo ahí, pero bueno, es esta fuerza que se va haciendo de forma colectiva para romper este paradigma, no, no existe otra forma. Exacto, exacto, exacto. Y luego, Ari, tenías también, se nos quedó un poquito en el tintero lo del gradiente de confiabilidad. ¿Eso tiene que ver también con todo este tema de que estás explicando? Sí, sí, tiene mucho que ver. El gradiente de confiabilidad es algo que a mí me parece muy interesante. Yo, por lo menos, lo he tenido que vivir en carne propia. Em, Tiene que ver con, una vez, por ejemplo, en mi caso, una vez que yo empiezo a organizar la TIR, claro, fueron 1000 pasos. Y somos muchas las personas que estamos pues descargando información, organizando contenidos. Esto es así a propósito, porque digamos, de alguna manera podemos decir que nadie tiene la totalidad de la información, no se puede, ¿vale? Entonces, cada uno va bajando distintos paquetes de información. Bien, ahora, como yo te decía recién, hay una parte que es el diseño que se va desplegando en la medida que tú subes tu frecuencia, perfecto, pero después, en función de ese gradiente de confiabilidad, es decir, de qué tan bien vas tirando para adelante tus proyectos, tu frecuencia, qué tanto te vas subiendo, por decirlo de alguna manera, al plan, no me gusta ninguna de estas expresiones, pero más o menos sería eso, entonces sí empiezan a aparecer otro tipo de soportes que te van asegurando que por lo menos de ahí no te caigas, ¿me entendés? Entonces tú haces el Ujú. esfuerzo de llegar hasta aquí y a partir de aquí, bueno, aparece una estructura que te puede sostener un poquito para que tú sigas subiendo, etcétera, etcétera, porque, como ya sabemos, hay muchísima densidad allá afuera. Ujú, Entonces, ujú, ujú. bueno, vas recibiendo en la medida que tú demuestras ser confiable en tu forma de proceder y de funcionar, que tú vas conectando con lo que conocemos como tus virtudes, ¿vale? Cuando tú vas desarrollando, claro, esto, ¿cómo se encuentra todo esto? En la medida que tú vas trabajando desde la virtud, esto ya los chinos lo decían hace siglos atrás, eh, aparece esto o podemos entender esto que es el gradiente de confiabilidad. Entonces, si yo te digo 1 y tú haces 1, ok. Entonces, yo te digo 2 y tú haces 2, entonces tu gradiente de confiabilidad para las jerarquías que van dirigiendo todo esto, pues te vuelven a dar pues un siguiente paso y un siguiente paso. Esto quiere decir que se puede confiar en ti, en Es tu una estructura. reciprocidad, es una especie de Sí, reciprocidad absoluta, ¿no? O sea, yo te doy esto y te absoluta. doy... Sí. Exactamente. No, no son premios o castigos, no No, entremos no, aquí porque no tiene nada que ver. totalmente. Vale, quiere decir que tú cada vez eres más difícil de corromper de alguna manera. Entonces se te van entregando tareas y si tú las vas, claro, para cada una de estas, no sé, para la TIR, pues no sé, yo he tenido que, ¿sabes?, atravesar, claro, muchas barreras. Para la nueva educación, pues también. Y para los otros proyectos que se me van dando, pues igualmente. Totalmente. Mm. En alguna ocasión me dijo una amiga, ¿no? Es cuando eres terreno fértil, ahí es cuando van también, ¿no? A sembrar. Entonces un poquito es el gradiente de confiabilidad, ¿no? Es esa reciprocidad. Sí, Cuando se detecta ese terreno fértil, pues uno también va a ayudar o a sembrar ahí, ¿no? claro, Eh, si tú tienes, si tu, sí, si tu alineación, tu conexión es demasiado ujú. errática, es difícil acompañar eso. Pero bueno, como vamos, como acompañar a un niño en la escuela, en la medida que no, que aprendes esto, bueno, te enseño esto, y si no aprendes, te enseño esto, pues aprendes. Ujú, ujú. Claro, y tú puedes ver cuando el aprendizaje de alguien es lineal o cuando, bueno, el terreno, como dices tú, no está preparado todavía. Por eso no es premio o Correcto. castigo, es solamente, pues bueno, me voy a apoyar en las patas fuertes del sistema, claro. Totalmente. Bueno, y porque estamos hablando tú y yo de un nivel ya de, que lo veremos después, de haber reconocido ese despertar en donde uno ya va activando cositas, pero cuando no, también tenemos que saber todos que estamos igualmente acompañados de siempre, de alguna forma, Todo el mundo. pero trabajando en nuestra propia línea. Mientras que cuando ya empezamos a despertar, de alguna forma, seguimos trabajando con nosotros, pero de a poquito también vamos trabajando con el colectivo y con el otro, ¿no? Entonces eso también, Exactamente, como lo has dicho, todos somos guiados todo el tiempo, ¿vale? Pero vamos a decir, cada uno es guiado por una lucecita. Ahora, a la que tú empiezas a subir tu frecuencia,
ahí ya te ponen dos lucecitas más. A Claro. la que tú te pones tal, te pone... Pero bueno, convengamos que a lo largo de la historia, pues mucha gente se ha descarrilado porque Ujú. justamente por eso hemos llamado este ciclo, el fenómeno eres tú, porque el fenómeno es todo eso que tú puedes hacer, pero siempre en este movimiento de expansión hacia la conciencia, no de expansión de ti mismo como ego. Totalmente. Entonces, esto lo hablamos en su momento, ¿no? Como todos los maestros de yoga que Sí, advertían que cuando el diseño se va desplegando vas a empezar a hacer cosas extraordinarias y te dicen, cuidado, no te quedes ahí, porque eso es fenoménico, pero no totalmente. es parte de, pero no es el objetivo final. Totalmente, y de hecho yo tengo quien fue mi primer gurú en su momento, que era un hombre de la India, de la región del Ganges, me dijo una vez, claro, nosotros estamos conectando todo el día en la montaña y llegamos al nirvana, pero me decía él, no sirve de nada llegar al nirvana si esa energía luego no la podemos transmitir aquí. No Es sirve que de es nada, así. la ¿Mm? estamos recibiendo para poder transmitirla y bajarla. Si no, no tiene ningún sentido que podamos acceder a ella. Entonces, todo eso, ¿no? Es eso. Uh Y -huh. compartir. Y bueno, vamos de tiempo, yo creo que vamos bien, pero no sé cuán denso sea lo que nos queda, que es el tema, todo el tema de María Magdalena y las tres fases, que también Esto, venían. no, sí, esto te lo explico muy rápidamente. Un día me aparece esta figura. Yo te digo, yo no soy un canalizador, yo no es que canalizo, no es mi tarea, ¿vale? Mi trabajo es lo que estoy haciendo y a partir de ahí se genera toda una cadena de eventos. Entonces, otra vez, mediante el gradiente de confiabilidad, pues no sé, habrán visto que podía tirar para adelante con un proyecto nuevo que tuvo que ver con, esto fue ya hace unos años atrás, con el tema de la limpieza de toda la carga negativa que nosotros habíamos puesto en el dinero. A mí esto me cae como un balde de agua fría porque jamás lo había pensado, ¿vale? Y un poco la reflexión es como, a ver, el dinero que tienes en tu billetera y que tienes en tu cuenta, eh, ¿tú crees que está limpio? ¿Tú crees que realmente tiene la frecuencia para sostener proyectos en luz? Y para mí fue boom. Wow, Entonces, esta presencia, que yo reconozco como, pues, como esta mujer, viene con una geometría que para mí fue imposible, o sea, lo terminé haciendo, pero tardé yo no sé cuánto para poder plasmar esta geometría en 2D. Se me hizo muy, wow, muy difícil. Mira, justo la tengo aquí, pero porque he hecho wow. orden. ¿Qué es esta geometría? Madre mía, ok. Yo no tenía, es muy difícil para mí a nivel vectores y todo organizar espirales, no sabía, no lograba que quedara pues con el impacto que tiene que tener, claro, cuando hablamos de geometría sagrada, pues es un código en perfección, entonces me quedaban cosas muy, muy feas. Y bueno, entonces parte de mi trabajo fue empezar a, o sea, me quedé con esa frase en el aire, me quedé con el proceso otra vez, gradiente de confiabilidad, dije, yo voy a tirar para adelante con todo esto, empecé a trabajar en esta geometría, una vez que la tuve, empecé a dejarme impregnar por toda la información que había en esta geometría y empiezo a organizar un gran paquete de información que está en podcast y que está en mi página web y todo esto, que es Limpia tu Dinero. Y entonces organizo un primer encuentro que se llama así, Limpia tu Dinero, en donde yo regalo, o sea, en mi página web, hoy mismo lo podéis encontrar, están estos códigos que podéis utilizar, o bien hay gente que se los imprimía y los ponía, por ejemplo, en sus cuadernos de contabilidad, hay gente que los imprimía como tarjetitas y los tenía como un tarjetero. Bueno, se pueden imprimir gratuitamente, las imágenes están en la web, justamente para empezar a limpiar la información. No solamente el dinero, sirven para muchas cosas, pero el objetivo principal era este. Sobre todo, la gran tarea era empezar a despertar conciencia sobre, wow, que tenemos que empezar a crear nuevas plataformas en luz, pero el dinero está totalmente, ¿cómo se dice? Desvirtuado, ¿no? En la frecuencia que debería tener. Entonces, hago ese primer webinar, me acuerdo que lo comparto también gratuitamente con todo el mundo. Luego llega un segundo paquete de información un año después o algo así, que creo que se llamó Cambio, Intercambio y Deuda. Para empezar a equilibrar los intercambios, qué creo yo que es justo y cómo llevar conciencia a cómo estamos todo el tiempo generando deudas innecesarias. Esto no lo voy a explicar ahora, pero es Mm, muy, muy interesante cómo estamos acostumbrados a que yo hago esto por ti, ahora tú me debes algo. A mm, veces es un gesto tan inconsciente que no nos damos cuenta, pero cada vez que yo genero una deuda, pues estoy generando un enlace que no está en luz, porque está en el inconsciente. claro. Entonces, el segundo volumen es muy interesante y el año pasado
volvemos al tema, yo tampoco sin esperarme nada, voy a unos templos en Tailandia. Yo creo que te lo comenté. Yo cuando fui a Tailandia el año pasado, que iba por otro proyecto, pero en un momento sentí, no te voy a decir miedo, pero sentí como cierto reparo a la idea de ir a templos con vieja información, ¿sabes? Como con una Mm. vieja frecuencia. Dije, ¿me tocará hacer esto o no me tocará hacer esto? Entonces, hicimos una excursión muy bonita al norte y lo maravilloso es que caímos en 3 templos nuevos, con frecuencias nuevas, creadas por monjes, artistas, o sea, donde la presencia, ¿no? Quinta dimensión es tiempo-arte, Wow. donde la presencia del arte es una renovación total de las frecuencias. Y cuando me conecto a estos templos, me aquí conecto con esta nueva frecuencia, esta nueva red que ya tiene que ver con lo económico, ¿vale? Y se me invita a mí a subir mi frecuencia para conectarme con ella. Con lo cual yo todavía no termino de descargar este paquete de información. Estoy en ello. O Estás en sea, que ello. el tercer paquete de limpia tu dinero, digamos, todavía no está descargado. O sea que todo esto es bastante reciente, ¿no? Todo el tema Lo de de limpia la tu dinero relación con creo el que dinero. empezó en el Mm. 23, después creo que hice otra cosa en el Pero, 24 y ujú. ahora me tocaría hacer esto, pero todavía no termino de organizarlo. ¿Y dónde puede encontrar la gente, entonces has dicho, esa información, dónde la organizas tú y por qué? Claro, eso se te dio, ¿no? Eso se te brindó en ese momento porque sería algo que se está necesitando ahora mismo, ¿no? Como que se tomemos conciencia sobre todo ese tema, cómo podemos crear más conciencia, dónde podemos encontrar esa información que tú organizas y, y realmente cómo, en una frase, porque es complejo, ¿eh? ¿Cómo podemos entender que tenemos que actualizar la mirada que tenemos sobre el uso del dinero y sobre esos intercambios que generamos con las personas? Porque lo has explicado, pero es muy complejo de entender realmente, ¿no? Es muy complejo, por eso Es nuevo, está es algo que está bajando, claro, claro. a ver, en mi página evoluciontir.com hay un apartado que se llama Economía Consciente y que justamente es una reflexión sobre todo esto y están los enlaces a YouTube y a Spotify para que lo podáis escuchar. Yo ahora hace un montón que no escucho esto, porque claro, cada tanto me tengo que, ¿sabes? Me desenchufo de un proyecto y me meto en otro, porque son todas frecuencias muy diferentes. Por eso te digo, ahora estoy cerrando el segundo libro de la nueva educación, pues claro, es muy difícil subirme al tercer bloque del limpia tu dinero, es Claro, muchísimo. claro, claro, ok, Entonces, vale. lo importante es, ¿qué pasa con el dinero? Yo creo que lo hablamos, no sé si contigo el otro día, yo creo algo que se llama dinero y el gran problema de estos movimientos que nosotros hacemos es que una vez que creo el dinero, yo desplazo mi centro, yo desplazo Mm, mi poder hacia la cosa. Entonces ahora la cosa tiene más poder que yo y yo me olvido que yo lo inventé. mm. Este, este movimiento no puede ser. O sea, yo creo que el dinero tiene más poder que yo. ¿Cómo puede ser? O sea, esto es una desviación total de un recurso que he creado yo. ¿Se entiende? Y entonces, igualmente, claro, cada vez que yo desplazo mi poder fuera de mi centro, evidentemente me debilito, ¿no? Y, y me empiezo a olvidar otra vez, me empiezo a desalinear, empiezo a olvidar quién soy. Ahora hago todo para tener dinero, cuando en realidad mi tarea es despertarme y recordar quién soy y qué hago aquí. O sea, Para que se el dinero genera... venga a mí, ¿no? Como para que sea al revés, ¿no? Yo siendo yo Exactamente. despertando y haciendo lo que tengo que hacer, me va a hacer atraer el dinero y no tener yo que ir a buscarlo constantemente sin saber siquiera lo que yo tengo que hacer a veces. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo si no tengo dinero? Entonces, También, también. hay tanto, si yo no tengo dinero, esto me ha tocado a mí transitarlo también personalmente, y claro, si no tengo dinero, ¿quién soy? O sea, ¿qué alcance tengo? O sea, y ahí estamos, limpiando nuestras conexiones y nuestras creencias. De todas maneras, esto creo que lo vamos a poder tratar en el siguiente episodio porque nos quedan 5 minutitos, pero todo el Ujú, tema del dinero, que es también energía realmente, ¿no? En ujú. últimas, con las líneas de tiempo, con el movimiento hacia el que vamos, ¿no? Donde estamos yendo hacia un lugar más colaborativo, donde realmente esa dependencia del dinero también a la larga tendría que naturalmente cambiar, también ahí vamos a ver si todo lo material va un poco yéndose, ¿no? ¿Con qué nos quedamos al final, ¿no? Y es eso, ¿quién soy yo sin eso material, sin ese dinero, ¿no? Claro, claro. Es que el esfuerzo de volver a la soberanía de cada uno de nosotros jamás se puede hacer cuando yo siento que el poder está hacia afuera. Y hemos hecho esto en tantas áreas de nuestra vida, en la salud,
en la espiritualidad, en el poder, en tantas cosas, que todo el recorrido que nos queda por hacer ahora tiene que ver con recuperar mis recursos, mi poder. Por eso se puso tan de moda empoderarse, ¿no? Pero ¿qué es empoderarse? Claro, o sea, es que son todas palabras muy enormes y no son procesos que se hagan en un día, de un día para el otro. Entonces, el último bloque que yo estoy trabajando de todo esto es el tema de la sexualidad masculina. Entonces, yo, pues, es una información que yo trabajo desde hace décadas y que también el año pasado algo internamente me hizo clic y yo digo, wow, aquí sí que hay que trabajar. Para mi sorpresa, pensando que me iba a encontrar, como siempre me pasa, con esta ingenuidad, decir, wow, sí, todo el mundo va a estar conectado a eso, pues para nada, me encontré con un muro en donde recién ahora estoy empezando a, digamos, a ese shock inicial que dio, ¿no? Que tuvo la información, bueno, ahora se empieza a convertir en permeabilidad y cada vez trabajo pues con más hombres que empiezan a entender que no pasa nada si revisamos este pilar de la vida de cualquier individuo, ¿no? Qué interesante sobre todo cuando cuando dices tú, estamos cuestionando, ¿no? Muchas cosas antiguas que no, que venían impuestas, Uh -huh. presiones de la sociedad que realmente no se alinean con lo que realmente somos, cómo debemos vivir nuestra sexualidad, nuestra espiritualidad y estar en eje, tanto lo masculino como lo Y femenino, entre las mujeres y los hombres, claro. fíjate, nuestra espiritualidad, nuestra sexualidad, Sí, nuestra economía, o sea, todo, fíjate, o sea, tenemos todo lo que hay tarea por que delante. revisar, totalmente. Bueno, pues yo creo que qué interesante. Yo creo que esto va a aportar seguro mucha claridad, porque son temas de total actualidad ahora mismo para quien esté resonando con esto. Así que muchísimas gracias, Ariel. De nada. Y ya tendremos, voy a poner también, tendré ocasión de poner mediante enlaces o mediante algún tipo de información todos estos recursos que tú has presentado, por si las personas quisieran ahondar un poquito más en ellos, que los pueden Está encontrar todo, fácilmente. sí, Los en mi pondré en página algún lugar web. también. Ujú. O en Sí, tu en mi página web, página web está perfecto. todo ordenado y yo cada tanto a través de mi perfil Instagram también voy como recordando esto, pero bueno, me es difícil a mí conectarme a todos estos paquetes No, de pero yo información por todo el mi, tiempo. claro, pero por mi lado también trataré de organizarlo un poquito para que se pueda Ujú. acceder fácil también. Perfecto, Ari, pues muchas gracias. Ya nos vemos en A el ti ultimísimo episodio y damos cierre a de todo este esto. ciclo. Muchas gracias, amigo. Un Un besito. abrazo, adiós, Hasta adiós. luego.